Y ahora quiero que escuchéis a Guti, porque ayer decía algo con el tema de lo que hacía con las camisetas que le daban precisamente con el Barcelona cuando jugaban y se disputaban los partidos, que lógicamente luego venía el famoso intercambio de camisetas y tal y cual, bueno, pues que ha puesto a los culés pues básicamente de uñas, ¿vale? Así que escuchadlo, que merece mucho, mucho la pena. ¿Y tuyas? Mías tengo varias también, sí, 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 de algún partido así importante y también con la selección tengo alguna. ¿Y del Barça? ¿Del Barça? Del Barça las regalo todas. Sí, las cambio pero las regalo, las regalaba. Haces ver como deportivamente que las cambias y luego no las... Bueno, las regalaba, o sea, las regalaba, sin más, no pasa nada. Tú, aquello que hacéis, que os cambiáis la camiseta, llegabas al vestuario... Sí. No, no, bueno, lo primero que hacen es, se las llevaban a los utilleros, las lavaban y luego cuando nos las dejaban en la taquilla, pues las regalaba. ¿No te apetecía, no te apetecía tener como recuerdo una camiseta del Barça? No, 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 no me apetecía, la verdad. No tengo ninguna, no. Esta es la realidad. Le picaba la camisa. No, no, es que a mí no me hacía ilusión, Josep, pues ya está, sin más. No, pero como digo, ya que tienes tantas, tener la de, yo qué sé, la de Ronaldo también en el Barça, quizá. No, no la tengo. Bueno, pues más claro hago, ¿vale? O sea, Guti no, el rollo de tener camisetas del Barcelona, que es lo normal, evidentemente. A ver, a no ser que tuvieras algún tipo de buenísima amistad con algún jugador en concreto y tal y cual, bueno, a lo mejor puedes mantenerla, pero obviamente que vas a hacer un madridista de pro o que va a hacer un barcelonista de pro con una camiseta del Real Madrid colgada en su pared. Pues evidentemente es algo que no ocurre y es algo que no va a pasar. Yo creo que eso es bastante evidente en este sentido. Así que bueno, pues nada, lo habéis visto, ¿no? Yo creo que es bastante entendible que Guti no tenga ninguna camiseta del Fútbol Club Barcelona en su casa, en su pared, evidentemente, así que bueno, pues es lo que hay. Y lógicamente, tal y como os he comentado en el vídeo anterior, el Real Madrid ya prepara salidas, ¿vale? Y además no pocas, sino bastantes. Bueno, pues una de ellas, de la que os voy a hablar en este vídeo, es una que ya sabíamos o conocíamos o intuíamos desde hacía mucho tiempo y es ni más ni menos que la de Vallejo. Vallejo finalmente, y tras varios tumbos por aquí y por allí, varias cesiones al Granada y a otros equipos, finalmente se marchará del conjunto blanco, y es que es un jugador que le queda un año de contrato y obviamente el Real Madrid quiere hacer dinero con él, ¿vale? No juega desde el 3 de enero y solo ha disputado 108 minutos este curso. Es un jugador que ni siquiera en el Granada ha sido capaz de dar lo mejor de sí, a pesar de que todos tenemos un concepto de Vallejo tremendamente bueno. Bueno, pues definitivamente es un jugador que no termina de cuadrarle a ningún equipo y el Real Madrid le busca traspaso, ya que acaba contrato en 2025 y obviamente no cuenta para Ancelotti. Vallejo, decían, no seguirá en el Real Madrid. En 2015 firmó su primer contrato, entonces siendo un diamante del Zaragoza, y ahora en 2024 dirá adiós. Casi una década después. El club no cuenta con él y ya trabaja en encontrarle un traspaso, abierto a aceptar incluso ofertas que se podrían considerar bajas. Es decir, la prioridad ahora mismo para el Real Madrid con Vallejo es venderle, ¿vale? No es ya ni una cesión ni absolutamente exigir nada que no se pueda exigir. Vallejo es jugador que en definitiva no debe salir gratis del Real Madrid, en el equipo blanco lo saben, y puesto que le queda un año de contrato van a hacer lo que sea posible para que el jugador se marche dejando algo de dinero en las arcas, que es que en definitiva como tiene que ser, ¿vale? Así que en definitiva Vallejo seguramente cuando venga una oferta que sea más o menos una oferta asumible por el Real Madrid, tampoco creo que el equipo blanco esté pidiendo una locura por él, pues la aceptará y se acabará absolutamente todo. Y seguramente Reinier, al que veíais ahí en un lado de otra noticia, pues acabará de la misma manera, ¿vale? Seguramente saliendo del equipo blanco. Obviamente esto es algo que después de varias cesiones fallidas es lo que suele pasar. Por ejemplo, hablando de salidas, el otro día Ramos Neira hablaba y daba el nombre de un jugador que ya tiene de hecho ofertas y además de gigantes de la Premier, y daba el nombre de uno de ellos. Me estoy refiriendo, ya sabéis, a Ferland Mendy, que de momento está por resolver su futuro con el Real Madrid, no acepta la oferta de renovación. Por otra parte, Davis no sabemos si va a venir o no, no sabemos si eso va a hacer que el Real Madrid termine aceptando alguna oferta por el jugador o termine poniéndolo en el mercado, pero lo cierto es que el Newcastle y algún otro equipo de la Premier, según Ramos Neira, ha llamado a Florentino para preguntar
por la situación del jugador, ha llamado a Florentino para preguntar si efectivamente Mendy está disponible o no. Bueno, yo creo que sabéis todos que a Mendy le encantaría finalizar su contrato en el Real Madrid y finalizar de hecho su carrera en el Real Madrid, pero sabéis que Mendy ha sido un tipo que ha tenido un agente representante que en definitiva nunca se lo ha puesto fácil al Real Madrid, puesto que siempre, no desde ahora, ha exigido más dinero. Es verdad que es el mejor, en mi opinión, lateral izquierdo del mundo, sin ninguna duda, y por supuesto es un jugador que como campeón de Champions se merece, ¿vale? Se merece esas subidas, esos emolumentos que está exigiendo al Real Madrid. Otra cosa es que el Real Madrid, según y de acuerdo a lo que le pida, esté de acuerdo, ¿vale? En concedérselos, que esto es otra cosa. Como al Real Madrid al final le sobran novias, es decir, gente que pueda venir para ese puesto, y además ahora mismo hay uno que lógicamente es un gran candidato a sustituir a Mendy, que es Alphonso Davies, a lo mejor el equipo blanco se vale de esa situación circunstancial para no darle a Mendy lo que en realidad está pidiendo y por lo que de hecho podría pedir o exigir incluso más, porque evidentemente si fuera otro equipo yo estoy seguro que Mendy conseguiría lo que quiere, pero como es el Real Madrid y ahora mismo todos los jugadores quieren jugar al Real Madrid y el Madrid ha conseguido mercadear bien o hacer marketing con esa idea de que todos los jugadores mejores del mundo quieren jugar en el equipo blanco por la gloria y todo esto, pues evidentemente Mendy lo va a tener difícil como para sacarle un euro extra a Florentino, pero por lo menos que sepáis que efectivamente las ofertas siguen fluyendo hacia el Real Madrid por el jugador y ahora veremos a ver cuál es el desenlace. Por cierto que ayer se producía en la rueda de prensa de Francia un hecho para mí espectacular e insólito teniendo en cuenta que Camavinga el otro día, como digo y como supimos todos, se peleó en el vestuario con Deschamps, ¿vale? Había gente que, bueno, pues no se lo podía creer, que de alguna manera decía, hostia, ¿cómo puede ser si Camavinga es un tío bastante tranquilo, calmado? Bueno, pues efectivamente se las tenía tiesas con Deschamps en el vestuario. Sin embargo, parece que un acontecimiento que es ni más ni menos que la madurez del jugador, seguramente por estar en el Real Madrid, sucedió. Y sucedió precisamente en el sentido de que el jugador, cuando le preguntaron por Deschamps y lo compararon o quisieron comparar con Ancelotti, de alguna manera dio a entender que ambos dos se parecen mucho y al contrario, en lugar de poner verde a su seleccionador, lo que dijo de hecho de Deschamps fue tan absolutamente limpio y honesto y además caballeroso que sinceramente has llamado y has sorprendido a muchos, pero déjame que os diga que esto es parte de la mentalidad que le gusta al Real Madrid y por lo que ficharon al jugador. Esperaban que pusiera a parir a Deschamps, pero evidentemente no lo hizo, ¿vale? Y decían cuáles son las consignas diferentes, hablaba un poco en líneas generales cuando recibes en el Real Madrid y a la selección de Francia. Se iban todo el rato, como digo, por el lado de que pusiera verde a Deschamps. Y lo que decía ayer era, francamente, lo que digo siempre es que son dos entrenadores que se parecen en su manera de trabajar, se parecen porque se valen del aspecto humano, ¿vale? No diría que haya algo que cambie entre el Real Madrid y aquí, porque el entrenador nos deja mucha libertad en el campo. No diría que hay grandes diferencias entre aquí y allí. Está claro que no es un balance positivo. Lo del tema de la Euro porque no ha jugado mucho, pero a todos los jugadores nos gusta jugar y tal y cual lo intentaba decir y llevarlo a su terreno, pero en el sentido de que criticar a Deschamps ni una sola mala palabra. Y además aquí veis como decía, pero el fútbol me ha enseñado a ser paciente y sé que un día llegará mi hora. Es decir, que todos aquellos que buscaban de alguna manera un poquito de beef entre Camavinga y Deschamps, pues se vieron completamente decepcionados porque el jugador no entró al juego y creo que de manera muy inteligente dejó a la sala muda precisamente porque no puso verde a Deschamps. Todo lo contrario, hizo lo que tiene que hacer, que es ser un auténtico profesional. ¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos. Bueno, pues resulta que a lo mejor estábamos pensando de que aquí ya no había ninguna noticia que dar, pero desde luego están saliendo muchísimas porque el mercado del Real Madrid no para, pero es que además hay un montón de cosas relacionadas con el Real Madrid que conviene destacar, de las que conviene hablar y que precisamente a muchos les va a hacer estallar la cabeza porque ayer, o mejor dicho antes de ayer, cuando Vinicius Junior dejaba, en mi opinión, uno de los mejores partidos que le hemos visto hasta ahora con el combinado nacional, bueno, pues lógicamente el antimadridismo explotaba, porque en definitiva para ellos el hecho de que Vinicius Junior destaque es un motivo de odio, un motivo más para odiar. Sí, efectivamente soy bastante radical con el tema del titular porque no puedo serlo de otra manera. Me encanta que Vinicius Junior haga rabiar a los desgraciados que en definitiva solamente quieren que el muchacho pues termine colapsando para poder reírse de él, que es un poco lo que
les gustaba hacer hace 3 o 4 años antes de que Vini despegara, y por supuesto no lo soportan, es algo con lo que no pueden vivir. El hecho de que Vinicius Junior esté al final triunfando y vaya a triunfar también con la selección, poco a poco, ¿vale? Cada uno tiene su tiempo, pues obviamente esto es un motivo para ellos para empezar otra vez a rabiar y soltar todo su odio y su asco en redes, con lo cual yo me alegro de que así sea, porque eso significa que Vinicius lo está haciendo realmente bien. Pero bueno, hay más cosas, porque ayer ocurría algo que era prácticamente la consolidación o la confirmación de la venta de un chaval que, por cierto, dejadme que os diga, era un lateral derecho que en mi opinión podía eventualmente haberse convertido en un lateral derecho para el Real Madrid del primer equipo, pero ya no lo va a ser, ¿vale? Me estoy refiriendo más o menos que a Alex Jiménez, que ayer fue vendido al Milán, ¿vale? Alex Jiménez, para los que no lo sepáis o no lo tengáis muy bien ubicado, es un chaval que en 2022, con me parece que 16 años, en 2022, agarró y se fue a Milán, ¿vale? En una cesión, bueno, pues que la gente decía, bueno, pues a ver cómo sale. Al fin y al cabo era un jugador muy joven y en definitiva, pues no se sabía de qué iba a ir el asunto. Bueno, pues Alex Jiménez lo ha hecho tan bien en Milán, lo hizo de hecho también y sorprendió por allí tanto en Italia, que al final se lo han terminado quedando y el Real Madrid ha decidido que era el momento de venderle. Alex Jiménez es un jugador que además sorprendió en Milán precisamente porque fue capaz de darle la vuelta a su propia posición natural, que era la del lateral derecho, y ponerse a jugar como lateral izquierdo, lo cual obviamente gustó muchísimo por la predisposición del jugador, no solo a hacerlo bien, sino a hacerlo bien en una posición que no era la naturalmente suya. Así que bueno, pues yo en este sentido me alegro mucho de que le haya ido bien, hasta el punto de que al final el Milán se lo ha decidido quedar. Es una muy buena noticia, porque en definitiva el Real Madrid está y sigue haciendo caja con todos estos jugadores, que obviamente si no son para el primer equipo, pues por lo menos que valgan para dejar buen dinero en el equipo blanco, en las arcas del Real Madrid, que por cierto tampoco me parece haber visto por aquí o haber leído el precio al que le ha vendido el Real Madrid. Yo entiendo que a lo mejor habrá sido algo más simbólico, porque tendría una cláusula que entiendo no sería demasiado alta, no lo ponen por aquí, pero bueno, vamos a decir que entre 5 y 10 millones, ¿vale? Por ahí habrá vendido el Real Madrid a este jugador, al que por cierto, pues como os he dicho, ya llevaba cediendo al equipo rosonero en varias ocasiones, en un par de temporadas. Así que nada, toda la suerte del mundo a Alex Jiménez, que yo creo que va a hacer un muy buen papel. Me recuerda mucho un poco a lo que pasa o lo que pasaba con Brahim Díaz, teniendo en cuenta que, bueno, pues en definitiva es un jugador que al final, bueno, pues yo personalmente creo que puede tener mucha importancia y mucha valía dentro de este Milán. Voy a aprovechar para colocarme por aquí la cámara. No puedo. Vale, perfecto. Pues nada. Como digo, que puede tener mucha proyección en el Milán, que me recuerda mucho a Brahim Díaz, que en definitiva es un jugador que si sigue haciéndolo bien, a lo mejor algún día puede volver al Real Madrid. Complicado, porque el Real Madrid más o menos tiene su hoja de ruta ya predeterminada, pero en cualquier caso que le vaya muy bien. Esto en cuanto a Alex Jiménez. Y luego os voy a comentar algo con respecto a un jugador que estaba por lo visto bastante atado por parte del Real Madrid, que de hecho yo ya os había comentado algo, aunque no me atrevía a confirmarlo del todo, pero que finalmente no va a ocurrir y ha estado sin embargo tremendamente cerca. Y os estoy hablando ni más ni menos que de un jugador que es Estevao, que estaba por lo visto súper atado, ¿vale? Súper atado por el Real Madrid, algo que obviamente nos alegró a todos muchísimo, pero que finalmente no sucederá, porque apareció la Premier y se lo llevó. Y es que el Real Madrid tenía un acuerdo o un derecho de tanteo por Estevao Williams, ya sabéis, el mesiño del que tantas veces os hablé en determinados vídeos, donde decía cuidado que el Real Madrid, aparte de Endrick, también está con el tema de el mesiño, con el tema de Estevao, para que venga al equipo blanco. Pues bien, efectivamente apareció la Premier y se lo llevó. ¿Por qué? Pues porque según Miguel Serrano de OK Diario comentaba por aquí que el Real Madrid había cerrado un acuerdo con el Palmeiras, club del que fichó a Endrick, un pacto de caballeros para tener la preferencia de ejecutar una suerte de derecho de tanteo por Estevao, la nueva perla del fútbol brasileño, al que la entidad madridista monitorizaba en sus redes desde los 15 años, igual que ocurrió en los casos del propio Endrick, Vinicius o Rodrigo. Finalmente, sin embargo, ha sido el Chelsea el que se ha llevado el gato al agua, y parece que por 61 millones de euros que ha ofrecido,
el Real Madrid ha decidido no igualar esa oferta. Es decir, el Real Madrid tenía la posibilidad de que si venía algún grande de la Premier o algún otro club gigante poniendo pasta por él, tenía el derecho de poder llegar y decir, vale, pues lo que ofrezcan yo pongo lo mismo o un poquito más y me lo quedo. O sea, el Real Madrid tenía esa prioridad a la que había llegado a un común acuerdo con el Palmeiras. Pues bien, no va a suceder porque el Real Madrid ha entendido que no va a pagar 61 millones de euros o más por este jugador. Ha preferido que este Bao se marche al club que sea de la Premier, que entiendo que es, creo, por lo menos hasta donde yo había leído, el Chelsea. Entonces, en este sentido, pues hombre, me da pena, pero evidentemente el Madrid no puede andar pagando pastizales por ahí por doquier, porque al final, aunque sean jugadores jóvenes que no son súper consolidados, lo cierto es que al final te vas metiendo con unos, con otros y con los demás allá, y al final te metes en una cantidad de pasta espectacular, ¿vale? Mastantuono, por ejemplo, me comentaba Ramos Neira que no era un jugador que estuviera pensado para esta temporada y sin embargo también va a ir por esos derroteros, o sea que al final Madrid al final va a poner pasta por un jugador por el que, bueno, pues no tenía previsto gastar en un principio este año. Entonces el Real Madrid tiene que ser muy cuidadoso porque si no al final se empieza a meter en todo esto o se empieza a meter en fichajes que a lo mejor no tenía previstos y evidentemente esto al final va sumando y hostia, aunque tenemos las finanzas bien cogidas ¿me entendéis? Bastante sólidas, lo cierto es que al final pues se te puede ir de las manos, ¿vale? Así que en un principio Esteban no va a venir al Real Madrid, se va a marchar a la Premier, como digo, sin embargo eso no quita para que Florentino, como veis, igual que nosotros estábamos deseando que viniera, pues lo tuviera más o menos atado, pero al final, bueno, pues no ha podido ser, así que tampoco hay que hacer ningún drama, pues obviamente que le vaya muy bien y listo. Y luego al que le está yendo muy bien es lógicamente a Vinicius Junior, que el otro día a Paraguay machacaba lógicamente ya no solo con una exhibición de partido, sino que cuando más le necesitaba la selección agarró, se lo echó al equipo a las espaldas, marcó 2 goles, volvió loco a los paraguayos y finalmente le dio la victoria a su equipo. Y no solamente eso, sino que ejerció de líder porque el famoso penalti de Paquetá, que la gente pedía que lo tirara Vinicius para el hat-trick, sin embargo el jugador tuvo el detallazo de irse a la afición y pedir que animaran a Paquetá para marcar ese gol que finalmente marcó. O sea, eso le hace ser todavía más líder y además nos da a entender la solidaridad, la característica solidaria que tiene este jugador para con sus compañeros. Es decir, que no lo quiere todo para él, sino que por el contrario, cuando llega el momento de hacerse a un lado, se hace a un lado sin problema, y esto le va a venir muy bien precisamente al Real Madrid para que en ese empaque de grandes figuras que va a tener el año que viene, el jugador al final sea una pieza más del engranaje y no quiera convertirse en la última Coca-Cola del desierto, que en definitiva espero que tanto Bellingham como Mbappé sigan en este sentido este ejemplo, porque en definitiva es el que más beneficia a todos. Y yo sinceramente creo que Vinicius Junior aquí fue y actuó como líder, y lógicamente el antimadridismo ha salido a relucir precisamente por parte de todos aquellos en las cuentas de Twitter, chat, bots, todo este tipo de basura, que en definitiva lo único que viene haciendo es llorar y estar escocidos por el dolor que les produce ver cómo Vinicius Junior está triunfando. Les encantaba y se congratulaban hace 4 días de que Vinicius solamente llevara 3 goles en 31 partidos con la selección brasileña, pero ahora ya no saben qué decir, porque después de este doblete y viendo que el jugador está empezando a despegar, ahora ya te empiezan con el tipo de basura de siempre, que si la Copa América está arreglada para Brasil, que si no sé qué, que si bla bla bla, que si en definitiva hace lo mismo que el Real Madrid, que solo está llorando. Es decir, cualquier cosa, las declaraciones desde después del partido, cualquier gesto les vale precisamente para atizar a un Vinicius Junior al que simplemente odian. ¿Por qué? Porque como durante varios años estuvieron riéndose de él, haciéndole daño, intentando medrar en su cabeza, no lo consiguieron y él siguió adelante y al final terminó triunfando, pues lógicamente eso les revienta el culo, porque al final ellos estaban tan cómodos en esa posición de ver como un chaval que estaba débil podían hacer carne o carnaza fácil de él y hacer sangre prácticamente en todo, porque en definitiva no era el Vinicius que conocíamos. Pero en cuanto despegó, voló y se convirtió en el jugador número 1 mundial, entonces es cuando reventaron. ¿Por qué? Porque su saña ha salido a relucir, ¿me entendéis? Antes era como una especie de complacencia, venga, nos burlamos un poquito de él, luego paramos, somos condescendientes con él, pero como ahora está intratable, el gran problema es que ya no le pueden seguir tratando con esa displicencia con la que le trataban, en plan de, mira, si no mete goles, si es un malo, es un paquete, es un no sé qué. Ya no hay, ya no existe ese Vinicius Junior. Este Vinicius es agresivo, se lleva por delante quien haga falta, tanto dentro como fuera del terreno de juego, con los racistas, con este tipo de basura, y lógicamente esto revienta a la gente, les muerde por dentro. ¿Por qué? Pues porque estaba controlado y ahora es alguien que no se puede controlar, y eso no hay cosa que más duela a la gente en general, en el sentido de que al final se dan cuenta de que cuando este chaval que estaba prácticamente hundido
a nivel anímico, o por lo menos eso es lo que ellos creían. Ahora resulta que se ha revelado como uno de los mejores futbolistas del planeta, si no el mejor. Así que yo encantado de hacerle rabiar desgraciados, y echad toda vuestra basura y vuestro odio en Twitter. Lo siento mucho, pero os va a hacer rabiar todavía mucho más. Y ahora vamos con otro vídeo en el que voy a tratar un poco más de manera extendida el rollo de lo que ha pasado con el Barcelona y la bolsa, porque es peor de lo que mucha gente se piensa. Peor en el sentido del pufo que querían colar y no han podido, y era evidente, porque en la vida no hay atajos, ¿vale? O sea, o haces las cosas bien o las haces como el culo, pero al final las trampas salen, aunque las metas debajo de la alfombra todavía emergen y salen. Pero bueno, antes de entrar con ese tema, me voy a otro tema que también ha generado mucho debate en el madridismo, ¿vale? Como ha sido ni más ni menos que la confirmación que me parece que llegó ayer precisamente de la mano de relevo, me parece que fue, que confirmó la renovación de Toril como entrenador de la sección femenina de fútbol del Real Madrid, ¿vale? Toril, por lo visto, va a seguir siendo el entrenador del equipo blanco, de las chicas, básicamente, y esto, como digo, ha generado una controversia inusitada dentro del Real Madrid. ¿Por qué? Pues hombre, esencialmente porque se entiende que un Real Madrid que siempre ha tenido las más y más grandes exigencias, sobre todo que se dan en el primer equipo, y sin embargo te estás dando cuenta de que están renovando a un entrenador que en definitiva no digo que esté haciendo un mal papel, porque al final el Real Madrid está en una buena posición, bien colocado dentro del equipo, dentro de lo que es el fútbol femenino, justo por detrás del Barcelona, pero el problema es ese, ¿vale? Que está demasiado lejos del FC Barcelona y que en definitiva las expectativas eran las de intentar convertirse en la némesis del equipo blaugrana, que obviamente, puesto que llevan invirtiendo en el equipo femenino pues prácticamente ya 24 años, pues tienen un adelanto que el Real Madrid no tiene, y hay que reconocerlo, ¿vale? A nivel de fútbol femenino el Barça está muy por delante y no pasa nada por decirlo. El problema es que renovar a Toril, que en mi opinión ha sido un entrenador pues que habrá dado seguramente lo mejor de sí, pero que se ve que no le alcanza, puesto que, como digo, el equipo femenino está todavía muy por debajo, ¿vale? Muy por debajo del FC Barcelona, pues es algo que ha levantado mucha controversia dentro de la comunidad madridista, porque muchos habrían apostado por sustituirle, porque la exigencia no está siendo tan grande como se tiene, por ejemplo, en el primer equipo. Es cierto que si hacemos una suerte, por cierto, os voy a dar un dato, con Alberto Toril ha dirigido 113 partidos oficiales con un balance de 79 victorias, 9 empates y 25 derrotas, que sustituyó, por cierto, a David Aznar, bueno, en 2021, en noviembre de 2021. El asunto es que si hacéis un poquito de historia comparada entre el primer equipo y luego el baloncesto y la sección femenina del Real Madrid, dos secciones que, bueno, pues no dan dinero al Real Madrid, que de hecho lo pierden, pero bueno, al final por diferentes motivos se mantienen. Lo cierto es que ocurren cosas en esas dos secciones que no ocurrirían jamás en el primer equipo. ¿Vosotros habéis visto la reedición o la vuelta o el regreso o el retorno o el last dance de cualquier jugador del primer equipo? Del primer equipo de fútbol, tipo Cristiano Ronaldo, tipo Casemiro, tipo Varane? No, ¿verdad? Bueno, pues en el baloncesto han ocurrido, ¿vale? La vuelta de el Chacho Rodríguez, la vuelta de alguno más. No estoy muy puesto en baloncesto, ¿vale? Pero no sé si de Rudy Fernández también o algún otro que se fue. No, me parece que también Rudy Fernández, que se fueron por ahí a jugar a la NBA, volvieron al Real Madrid. O sea, algo que en el primer equipo no hubiera ocurrido, ¿vale? Una vez que sales del Real Madrid no vuelves. O sea, eso es así de claro. En el baloncesto ha ocurrido, ¿vale? Sin embargo, el baloncesto también es verdad que es un equipo que, en definitiva, ha ganado muchos títulos. O sea, el baloncesto no se puede poner en duda que es una sección que a nivel de títulos, ¿vale?, es muy prolífica y por tanto no se puede cuestionar la validez de esta sección del Real Madrid, con lo cual tienen su excusa. Pero el problema viene precisamente con las chicas, ¿vale? Porque es una sección que, número uno, pierde dinero y número dos, pues no gana el número de títulos ni parece que esté en lo máximo a aspirar ahora mismo a ganar títulos o a darle títulos a la sección del Real Madrid. Entonces, ¿es legítimo volver a renovar a un entrenador que en un principio no está cumpliendo con las expectativas de lo que es el Real Madrid? Pues hombre, yo, como digo, no soy un gran entendido ni de las secciones de baloncesto ni de las secciones femeninas, pero sí que entiendo al Real Madrid como club y sí que entiendo que esto va un poco en contra de la idiosincrasia del club a nivel, sobre todo, de
exigencia, ¿vale? Seguramente y probablemente a Carlo Ancelotti no le habrían mantenido en el puesto de no haber quedado, desde luego, ya no solo ganando títulos, sino que, por ejemplo, si hubiéramos quedado a muchos puntos del Fútbol Club Barcelona y no hubiéramos ganado ningún otro título, yo dudo sinceramente y de manera amplia que Ancelotti hubiera tenido la oportunidad de continuar al frente del Real Madrid. Recordad que en la primera etapa Carlo Ancelotti es despedido en el año 2015, cuando la primera parte de esa temporada, 2014-2015, el equipo volaba hasta diciembre, pero luego sufre un bajón brutal y lo pierde todo, no gana nada y automáticamente Ancelotti va a la calle. O sea, yo quiero decir de verdad y recuperar esa mentalidad de que el Real Madrid tiene que ganar, por encima de que haya un proyecto un poco a largo plazo, lo que sea. El Madrid también vive del presente y el Madrid no es un equipo que se pueda permitir, lógicamente, perder temporadas en blanco. O sea, el año pasado, mejor dicho, cuando el Real Madrid, por ejemplo, solamente me parece que ganó la Copa del Rey, que es justo lo que hemos ganado este año, y si ganamos la Liga y la Champions, pero el año pasado solamente ganamos la Copa. Bueno, en Champions al final es verdad que caemos derrotados con dureza frente al Manchester City por 4-0, lo cual obviamente pues hace que mucha gente se lo replantee, pero es verdad que se ve y deja otras sensaciones encima de la Liga del Barcelona, que es una liga, bueno, pues que al final se lleva el equipo blaugrana y nos deja fuera, pero es verdad que el Madrid está dejando ya otras sensaciones y que tiene pinta de apuntar a algo completamente distinto. Ya no solo es que gana la Copa del Rey, sino que además, o sea que en definitiva se lleva un título, pero que además la posible llegada de Mbappé, el estallido de Camavinga, mucho mejor Vinicius, es decir, es un equipo que se nota que va a más, y encima la campaña anterior ha ganado la 14ª, o sea que está, digamos, dentro de un contexto de ganar títulos, de ser importante, de estar ahí arriba. No es un equipo que en definitiva esté siempre lejos de todo, ¿vale? Y el Real Madrid femenino en este sentido, bueno, pues no parece ahora mismo el equipo super candidato a llevárselo todo, así que bueno, pues esto, como digo, ha generado bastante controversia dentro de la comunidad madridista, y ahora pues desearle lo mejor a Tori, lógicamente a las chicas que lo ganen todo este año, pero veremos a ver si ocurre. Luego, importante también el tema de Araujo, que sabéis que yo doy mucho por saco con esto, lógicamente es una campaña mía, ¿vale? No es una noticia ni nada, no es que el Real Madrid vaya a ir a por Araujo, pero sabéis que a mí me encantaría que así lo hiciera, porque creo que es una buena oportunidad. Bueno, pues que sepáis que Araujo tiene ofertas y significa que está en el mercado, ¿vale? Significa que efectivamente el jugador aparentemente no va a continuar o podría no continuar en el Fútbol Club Barcelona, porque ya ha recibido bastantes ofertas, y esto lo vais a, bueno, a escuchar un poquito, ¿vale? No de todo, pero sí un poquito a nivel por lo menos de que sepáis qué equipos están detrás de Araujo. Álvarez, esa información sobre Ronald Araujo, que se está complicando el tema de la renovación. A mí lo que me dicen es que ha habido un cambio de chip en la mentalidad de Araujo. Él no piensa como pensaba la temporada pasada, se podría decir. Digamos que el año pasado sí que estaba dispuesto a hacer un esfuerzo, adaptarse a la nueva realidad contractual del FC Barcelona, pero a falta de un año para terminar su contrato, en este mercado de verano, digamos que ya esa mentalidad ha cambiado por completo. Yeah. Digamos que va a ser una mentalidad no egoísta, pero sí que va a pensar más en sus intereses económicos, y me consta que sus agentes están trabajando para que el próximo contrato de Ronald Araujo sea acorde a lo que él cree que merece, que él se considera uno de los mejores centrales Del mundo. del mundo. Bueno, pues ahí lo tenéis. El tema de Araujo esencialmente es que la Premier ha venido a por él, le quieren y evidentemente están dispuestos a pujar por él. El Newcastle, el United y el City. Como digo, para mí, efectivamente Ronald Araujo es uno de los mejores centrales del mundo, a pesar de estar en un Fútbol Club Barcelona en el que en esta temporada es cierto que no lo ha hecho espectacularmente bien, pero yo personalmente creo que es un jugador... Mira, a mí el hecho de que sea uruguayo ya me es como una especie de tarjeta premium, ¿vale? Es alguien que lo va a dar todo, al estilo Fede Valverde, al estilo Luis Suárez. Es un tipo que lo va a dar todo, es un tipo que físicamente lo va a agotar todo, y es un tipo que en definitiva en el equipo adecuado, como es el Real Madrid, con un buen contrato, con un buen salario, te puede desde luego hacer
una performance, bueno, una o mil performance absolutamente espectaculares, porque como decimos, en el Real Madrid todos los jugadores que vienen al final crecen, ¿vale? Porque tienen alrededor a los mejores jugadores del mundo. Entonces, Araujo es una de esas opciones que además te puede jugar por el lateral derecho y te puede jugar de central. Que a lo mejor su posición ideal es la de central, donde está Militao y podría crear algún conflicto. Pues sí, pero bueno, pues tienes lateral derecho, coño, y ya está. También es verdad que ahora mismo con un Carvajal que se sale, con un Militao que en teoría es titular, dices tú, ¿y cómo coño metemos a Araujo donde le encajamos? Pues lo que tú me digas, pero yo creo que hay una plaza ahora mismo, que es la de Alaba, que no está, en mi opinión, todavía bien encajada, porque aunque venga Lloro, para mí es muy joven como para hacerse con esa posición. Con Alaba no puedes contar hasta octubre o noviembre, y es en definitiva el perfil que yo creo que el Real Madrid debería tener, ¿vale? Con Ronald Araujo. Que a lo mejor me decís que estoy loco, lo que queráis, pero para mí Ronald Araujo sería una muy buena opción. Que luego tiene ofertas por otro lado, por lo menos que quede claro y constante que efectivamente el jugador está más en el mercado, más con un pie y medio fuera del Barça que dentro. Que luego el Real Madrid quiere ir a por él o no, eso de historia diferente, pero que yo creo y sigo pensando que sería una gran adquisición. Lo siento mucho, pero lo sigo pensando. Me gustaría, por supuesto, conocer vuestra opinión, así que dejadlo por ahí en los comentarios, pero yo creo que el que Ronald Araujo diga que efectivamente se merece estar en el Real Madrid, le regalo una camiseta. Que no, hombre, que no. No, tanto para tanto no, pero por lo menos que lo comentéis y hacemos un poquito de controversia con esto. Bueno, el asunto más rollo. Vale, el tema del Barça y la bolsa, vale, veréis. Bueno, ya sabéis que el viernes por la noche era ya oficial que efectivamente el FC Barcelona no iba a poder salir a bolsa, que era lo que estaba pretendiendo. Y es que en definitiva, si leéis un poco, a ver, es un poco tedioso para los que no les guste mucho las finanzas, pero a mí, por ejemplo, que me encanta, es una cosa tremendamente interesante. Lo que ocurrió con este tema del Barça, os voy a explicar así un poco en breve para que entendéis cómo va el tema. Mirad, lo del tema del Barça con la bolsa es lo siguiente. Ellos, a través de lo que es Barça Media, lo que antes era Barça Studios, ahora es Barça Media, contratan a otra compañía a través de la cual entrar al parque neoyorquino, ¿vale? Salir a bolsa, que es, me parece, Mountain, el nombre de la compañía. Entonces, ¿qué ocurre? Que el Fútbol Club Barcelona valora ese activo, el de Barça Studios, ni más ni menos que en 400 millones de euros. Pero eso es una valoración que hace el Barcelona. El valor contable de ese activo es de 1 millón de euros. O sea, 1 millón. Y ellos dicen que vale 400. Porque la idea y la intención es que en cuanto salen al parqué, lógicamente el parqué o la bolsa, para todos los que no estéis muy familiarizados con ella, claro, es como un hub, como una bañera inmensa, una bañera gigantesca mundial donde todo el mundo puede meter pasta en tu proyecto, ¿vale? Entonces el Barcelona entiende que metiéndose en esas aguas infestadas de inversores y de pasta y de dinero, automáticamente cuando mete ese activo que según ellos vale 400 millones de euros, se va a llevar, ¿vale? Y se va a ir hasta la inversión de los 1.000 millones de euros. Es la pretensión, es la estimación que hace Laporta, es la idea que tenía Laporta. Es decir, metemos un activo que vale, entre comillas, 400 millones de euros, a ver si nos lo llevamos hasta los 1.000 millones a base de nuevas inversiones. Pero claro, el problema es que Mountain, que no es imbécil, dice, o sea, con todas las regulaciones que tiene la SEC, que es básicamente la comisión que regula el mercado de valores en Estados Unidos, con todas las regulaciones que tiene la SEC, con todos los controles que hay que pasar, con todos los informes que hay que aclarar, con todas las preguntas que hay que contestar, el Barcelona, que es todo lo opuesto a la transparencia, que es todo opacidad. Claro, Mountain dice, pero ¿cómo vamos a meter a esta gente? ¿Cómo vamos a conseguir que esta gente salga al parque? ¿Cómo vamos a conseguir que esta gente consiga y capte hasta 600 millones más de inversiones que lo lleven a los 1.000 millones, cuando realmente el Barcelona tiene más cadáveres en el armario o tiene más cosas que explicar en el armario de lo que realmente la gente está dispuesta a aceptar? ¿Qué ocurriría o qué hubiera ocurrido si el Barcelona se hubiera metido al parque? Es decir, hubiera lavado el cerebro a muchísimos inversores, les hubiera hecho ver que Barça Media era una buena inversión y al final hubieran puesto la pasta que ellos pensaban. ¿Qué hubiera ocurrido? Pues que automáticamente cuando hubiera salido al parque, el mercado, que es desde luego el elemento o la institución más eficiente de la humanidad, ¿vale? Hubiera detectado todas las mentiras y el precio de las acciones hubiera caído, pues si no está a la mitad, seguramente hasta cero. Porque en definitiva, un activo que tiene un valor contable de 1 millón de euros, 1 millón de euros, que es ridículo. Evidentemente, aunque tú quieras hacerlo pasar por 400 millones, si vale 1 millón, no te lo van a comprar, porque los inversores que están ahí son muchísimos, es mucho dinero, pero no son imbéciles, ¿me entendéis? O sea, la gente que hay en el mercado no es imbécil.
tienen expertos en finanzas, tienen analistas financieros, entonces no se la vas a pegar. Y por mucho que yo diga que mi casa vale 1 millón de euros, si es una cabaña en el campo hecha con 3 troncos de madera y vale 3 euros, vale 3 euros, ¿me entendéis? O sea, no va a valer más. Entonces, claro, ellos querían colocar un pufazo de cojones y sin embargo se les ha reventado en las manos y Laporta se ha dado cuenta de que no va a poder colocarlo, y como no va a poder colocarlo, pues se les ha pinchado la burbuja de los 1.000 millones y ahora lógicamente vuelven a estar en problemas porque no van a tener una llegada fácil de dinero. Pero como Laporta es abogado, no es empresario, no es financiero, pues yo creo que o no tiene quien le diga y le advierta de este tipo de cosas, o no sé, o sinceramente es que no puedo darle explicación lógica y natural alguna, porque bueno, aunque sea abogado, habrá tenido contacto con el mundo de la empresa y entiendo yo que él mismo sabrá que lo que iba a hacer era colocar un pufazo que lógicamente la SEC no le ha permitido. Y no se lo ha permitido, ¿por qué? Pues porque en definitiva era, vamos, una vergüenza. O sea, lo que iba a hacer era una patochada. Así que bueno, no lo han conseguido, yo me alegro por ello porque obviamente no era para nada confiable y bueno, pues al final ha terminado sucediendo lo que tenía que suceder, que no es que básicamente no lo han conseguido. Veremos a ver cómo ahora salen de esta. Por cierto que ya os lo he comentado un poco por encima, mañana el jugador Kylian Mbappé se convertirá ya de todas y de pleno derecho en jugador del Real Madrid, porque hoy finaliza de manera oficial el contrato del jugador con el Paris Saint-Germain, lo cual obviamente son muy buenas noticias. Lo siento mucho por el Khelaifi, que seguramente rabiará bastante, pero en cualquier caso es una realidad pues de la que ya no se puede abstraer, ¿vale? Hoy, día 30 de junio, Kylian Mbappé dejará de ser jugador del Paris Saint-Germain oficialmente y mañana obviamente será, ya por el acuerdo que él mismo anunció, junto por supuesto con el Real Madrid, jugador del equipo blanco. Así que no lo sé seguro, pero ojalá que efectivamente el jugador tenga pensado pues hacer algún tipo de gesto, algún tipo de guiño que lógicamente la afición del Real Madrid podría llegar a agradecer, teniendo en cuenta todo lo que hemos sufrido y sobre todo porque además el comunicado, la noticia de alguna manera llegó casi prácticamente, diría yo, por la puerta de atrás. Entonces sería una buena idea que tanto por parte del Real Madrid como por parte del jugador pudieran anunciar ya así abiertamente y a los 4 vientos que el jugador ya es jugador del Real Madrid a partir de mañana, ¿vale? Pero bueno, esto ya lo desvelaremos precisamente mañana lunes 1 de julio cuando veamos efectivamente ha habido algún tipo de guiño, gesto o lo que sea. Lo que sí que es cierto es que dicen por ahí mi amiguete Andrés Martínez, que sabéis que lo habéis visto en algún directo en el Real Madrid, pues que la camiseta del jugador podría empezar a estar a la venta el 9 de julio y que precisamente a partir de ese día podríais empezar a ver a Kylian Mbappé o la camiseta de Kylian Mbappé con el 9 a la espalda, ¿vale? Decía, no me preguntéis más, que tampoco sé más, pero el 9 a la espalda podría ser ni más ni menos que ese número que pudiera llegar a convertirse en el dorsal que Kylian Mbappé luciera en el Real Madrid y que podría estar a la venta a partir del 9 de julio. Bueno, pues ya son apenas 9 días lo que restan para que podamos hacernos con la camiseta de Kylian Mbappé. Yo personalmente estoy encantadísimo de todo esto porque lógicamente Madrid lo tiene ya todo listo y preparado. Me da absolutamente igual el dorsal que lleve Kylian Mbappé, como se le pone en el 99. A mí eso pues, básicamente me la trae el pairo. Lo cierto es que al final todo esto tiene también un componente de marketing fuerte, pero lo importante es que el 9 de julio quedarán ya apenas 5 días para que el jugador sea presentado como jugador del Real Madrid. 5 días y ya solamente son 15, aproximadamente 14 los que quedan para que finalice esta tortura de Eurocopa, porque el hecho de que Madrid no esté ahora mismo jugando para mí es desde luego una larga travesía en el desierto. Pero bueno, en cualquier caso, al final tenéis que entender que estos días son muy lentos para los que no nos dedicamos a las selecciones nacionales. Obviamente, a ver, hay partidos que lógicamente molan, que están bien. Obviamente España, pues yo, mira, me alegro lógicamente de que a España le esté yendo bien en la Eurocopa, de que estén haciendo un grupo bastante majete, consolidado, un fútbol más vertical. O sea que tampoco mi inquina hacia la selección española era eterna. Es decir, a mí no me gustaba la selección en tanto en cuanto estaba desplegando un juego pues que a mí personalmente no me gustaba. Que haya más o menos jugadores del Real Madrid a mí personalmente tampoco me supone un grandísimo problema. O sea, yo casi prefiero que no haya jugadores del Real Madrid porque, oye, más minutos para el equipo, evidentemente. Pero en cualquier caso no me hace pensar ni me empuja a odiar a la selección española y que le vaya mal. Chicos, si les va bien, pues yo me alegro mucho por ellos. Espero que hagan una buena
Eurocopa, que creo que de verdad están dejando sensaciones muy buenas a nivel de juego vertical, a nivel de peligrosidad. Ha sido la única selección que ha ganado todos los partidos. Vamos a ver hoy qué tal con Georgia. Obviamente me alegraré mucho si al final ganan. Lógicamente creo que es un rival en un principio asequible, sin ir de sobrados, por supuesto. Como digo, me alegraría mucho que efectivamente la selección ganara. O sea, no os lo voy a negar, en el sentido de que creo que están haciendo un muy buen juego y se lo merecen, y hay que decirlo las cosas como son. Lo único que si os digo, la selección que más me gusta por el diseño de la camiseta es la alemana. Siempre me habéis oído criticar a Adidas porque creo que tiene, en todos estos años con el Real Madrid, ha hecho los peores diseños posibles de la camiseta del equipo blanco, excepto este que yo, por ejemplo, he puesto, que esta versión de 2015, quiero recordar que es. Sí que me gusta, y la de 2009 también, pero en general no me gustan nada los diseños de Adidas. Sin embargo, lo han dado todo con la selección alemana este año. No sé si os pasa lo mismo, pero creo que tanto la de calentamiento como la primera, incluso el chándal, o sea, lo he visto y me gustan todos. O sea, es una cosa bárbara y espectacular lo que ha hecho Adidas con la selección alemana este año, por lo menos a nivel de vestir. Luego ya otra cosa diferente es lo que hagan en el terreno de juego, ¿vale? Pero en este sentido, como digo, la selección española creo que tiene una buena oportunidad de dar un puñetazo en la mesa, de volver a tiempos pretéritos, que fueron bastante más gloriosos que los actuales, y dejar ya la mierda el tiki-taka, que en su momento estuvo bien por los jugadores que lo desplegaban, pero creo que eso ya hay que pasar página. Así que bueno, pues que le vaya muy bien a la selección, que ojalá ganen y que les vaya muy bien y todo este tipo de cosas. Y como digo, así que la camiseta de Mbappé seguramente para a partir del 9 de julio. Luego, la siguiente fue, por supuesto, otra que me sorprendió mucho ayer, fue la de Maldini, puesto que el periodista, ni más ni menos que Maldini, ¿vale? Os estoy hablando de Maldini, no cualquier otro, sino Maldini, ahora vais a entender por qué, fue de los primeros precisamente en sacar la cara por Vinicius Junior. Un poco lo que os he comentado, bueno, pues eso mismo lo hizo Maldini, precisamente diciendo que cuando más necesitaba Brasil al jugador fue cuando más apareció. Y lógicamente esto ha reventado el discurso y el relato a mucha gente que odia, otra cosa igual, odia a Maldini por el hecho de ser Maldini, pero bueno, Maldini hay veces que tiene opiniones que son controvertidas o que pueden no gustarnos, pero hay otras veces que cuando dice una realidad como un templo como esta, pues obviamente hay que recogerlo aquí, ¿vale? Como digo, el veterano periodista comentaba precisamente anoche Vinicius hizo un partido descomunal, ¿vale? Tiró del equipo, hundió al rival y marcó 2 goles cuando Brasil lo necesitaba. Fue un partido del nivel del que hizo ante el Bayern en el Bernabéu en semis de Champions. No había forma de pararle. El problema es que cabrearon a Vinicius Junior, y cuando Vini se cabrea es un auténtico peligro, pero el problema es que la gente piensa que no es que Ronaldinho era mejor, no es que Neymar era mejor. Mira, cada uno tiene su punto fuerte, su punto débil. Vinicius juega por una parte del campo en la que no se empleaban tanto Ronaldinho como Neymar. Es verdad que también podían caer lógicamente a banda, que eran auténticos cracks, o sea, tanto Neymar como Ronaldinho, una auténtica maravilla verlos, una auténtica gozada, pero Vini tiene sus propias características, ¿vale? Sus propios puntos fuertes, y creo que cuando sabe explotarlos es imparable. Entonces, sinceramente, en este sentido, este debate creo que es absurdo, y que me vais a comparar también a Ronaldinho con Pelé o con Ronaldo Nazario. No eran el mismo tipo de jugador Ronaldo que Ronaldinho, no era el mismo tipo de jugador Neymar que Ronaldo, ¿vale? Pero ¿quién va a dudar de la inexcusable e innegable calidad de Ronaldo Nazario cuando era, como decía Baldón, una estampida de búfalos? Es un pedazo de jugador. Prácticamente nadie. Entonces, claro, Maldini lo ve y dice, pues es que este Vinicius también es imparable, y encima ejerce de auténtico líder cuando el equipo más lo necesita, porque efectivamente parece que se estaba atascando el partido con una Paraguay, que en un principio pues no es una selección que debiera generar problemas, y sin embargo se los generó, y llegó Vinicius lógicamente para desatascar, y yo lógicamente me alegro mucho de que fuera así porque se lo merece, ¿vale? Así que menos odio, ya os lo he comentado antes. Los antimadridistas están rabiando porque lógicamente les encantaría que Vinicius Junior estuviera completamente hecho polvo, destrozado, hundido y bueno, pues envuelto en todo tipo de polémicas y basuras, que no va a ser, porque al final Vinicius destaca por su calidad como jugador. Así que seguir rabiando, seguir llorando, y nosotros os seguiremos retratando, y Vini de hecho os seguirá retratando. Como retratado también, y ya salto a la tercera noticia, ha quedado Klos Gómez, y por supuesto como retratado también ha quedado que probablemente nos limpiaron, nos levantaron la Copa del Rey, que podíamos haber ganado seguramente frente al Atlético de Madrid, y que sin embargo no hicimos, precisamente por lo que es, en mi opinión, uno de los escándalos más descarados de todos los que tenemos en el fútbol español, uno de los más descarados que nos faltaba ya por ver, porque efectivamente Klos Gómez se autonombró para la sala oscura, como yo le llamo, precisamente en la final de la Copa del Rey. Como veis aquí,
información de relevo, el jefe del VAR, Clos Gómez, se autonombró como árbitro de la sala reserva en el derbi que el Atlético ganó al Real Madrid. La sala tiene comunicación directa con el colegiado responsable del VAR, pero no queda registro. Es decir, todo un teje-maneje, todo un biscoto del que tenemos sinceramente pocas garantías de absolutamente nada, mucho menos de garantías de limpieza ni nada parecido, y que sin embargo deja muy a las claras que el fútbol español tiene un gravísimo problema de todo. Lo digo para todos aquellos que ahora están diciendo que claro, han quitado el programa de Manolo Lama porque era el más crítico con Florentino y todo este tipo de basuras, pero lo siento mucho, al final el problema es que Florentino tiene que manejar también o mover todos sus hilos, porque al final si no hace nada al Madrid se la pegan. Ese es el gran problema. No es que Florentino quiera controlarlo todo, es simplemente quiere que no controlen al Real Madrid. No quiere evidentemente que perjudiquen al Real Madrid desde el arbitraje, desde la federación, desde la prensa, desde absolutamente todo el mundo, desde absolutamente todos los ángulos. El famoso audio que sale precisamente de Florentino Pérez para dejarle mal con el tema del rondo, que parece que Florentino Pérez se ha llevado por delante a ese programa. Si os fijáis bien y si escucháis bien, lo que hace Florentino es decir, no, ahora va a ser un programa serio. ¿Por qué? Porque el rondo era un cachondeo, porque en definitiva era esa parte de la prensa que obviamente intenta siempre malmeter contra el Real Madrid, y lógicamente Florentino estaba al tanto de ello, y cuando se entera de que cambian me parece que era el director de Radio y Televisión Española, tal Luis Suárez, no sé qué, para poner al frente a esa persona que era bastante más seria, no un programa madridista como tal, como están diciendo, ¿vale? Sino algo un poquito más serio, pues obviamente se dan cuenta de lo que hay. Porque en definitiva la gente lo que dice, no, es que claro, Florentino quitó uno para poner uno de los suyos. Cuidado. El problema es que lo que había era abiertamente antimadridista, y la prensa en general ha sido abiertamente antimadridista porque no les ha dado ni esto, ¿vale? Desde que llegó Florentino a la presidencia, porque se conocía el juego. Por ejemplo, hubo otros presidentes, sin ganas de menospreciar a ninguno de ellos, del Real Madrid, que eran mucho más amigos de los medios de comunicación. ¿Cuándo empieza la mala relación de los medios con el Real Madrid? Cuando llega Florentino a la presidencia, porque Florentino no tiene, es un empresario con una empresa que no tiene nada que ver con el Real Madrid, es decir, algo completamente aparte, que es lo más limpio que te puedes llevar a la cara. ACS obviamente cotiza en bolsa y tiene que pasar muchísimas regulaciones y estrictos controles y todo este tipo de cosas, y no era ese tipo de empresario un poco medio oscuro, del que no se sabe bien la actividad, como podían ser anteriores presidentes del Real Madrid, que no digo que hicieran negocios ilegales, pero no era una actividad reconocida y destacado, por lo menos sus empresas no cotizaban en bolsa y no eran tan transparentes, ¿vale? Entonces, en una época, en los 80 y los 90, en la que el Real Madrid pues también tenía que entrar un poco en el juego de los medios de comunicación, pues no había otras. Esto realmente no estoy haciendo una crítica ni a Lorenzo Sáenz, ni a Ramón Mendoza, ni a los anteriores presidentes del Real Madrid, es simplemente que eran producto de su época, ¿vale? En los 80 y los 90 el Real Madrid obviamente es un equipo que, al igual que el resto, tiene que entrar un poco en el juego de los medios están contentos porque obtienen información del Real Madrid, pero cuando Florentino les cierra el grifo es cuando empiezan los problemas y empieza el antimadridismo y empiezan a gestionar, cuando Florentino empieza a gestionar el club como realmente lo que tiene que ser, como un club serio, ¿vale? Como un club autónomo, independiente de los medios de comunicación, es cuando a los medios de comunicación les revienta y les explota en las manos, porque se dan cuenta de que ya no tienen el acceso que tenían al Real Madrid. Y eso es lo que les ha reventado toda la vida, y eso es con lo que no pueden ni podrán jamás. Así que bueno, pues yo lo siento mucho, pero esto es lo que hay. ¿Qué ocurre? Que al final eso ha derivado en que al final la federación y muchos otros estamentos y organismos, la Liga, no sé qué, han estado siempre en contra del Real Madrid, porque en definitiva es un verso suelto y les molesta. Y obviamente esto ya de Clos Gómez me parece increíble. Entonces el Real Madrid se tendrá que personar y tendrá que hacer la causa suya, porque en definitiva es un tipo que se mete en una sala oscura a tratar con el árbitro aparte de la sala VAR. O sea, es una cosa tremenda, porque en definitiva tú no sabes qué están haciendo. A lo mejor no están haciendo nada ilegal, pero claro, te da avisos de opacidad, de poca transparencia, de arreglo, de cosas raras, ¿me entendéis? Así que bueno, no sé si el Real Madrid tendrá pensado tomar medidas o lo que sea, pero desde luego yo creo que esto es para que tomara medidas y serias.